Título de la lección: El Redentor de Job. Nuestro texto inicial se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Con la repentina aparición de Dios mismo, comenzando en el capítulo 38, el libro de Job llega a su clímax. Dios se reveló a Job de una manera poderosa y milagrosa, como vimos en la meditación pasada, y esto resultó en la confesión y la contrición de Job. Dios entonces reprendió a los amigos de Job por sus palabras equivocadas y Job oró por ellos. Leemos en el capítulo 42 que Job vivió una vida larga y llena de vitalidad, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Sin embargo, hay algo insatisfactorio en la historia y el modo en que termina. Sencillamente no parece justo que Job tuviera que cargar con el impacto terrible del conflicto entre el bien y el mal, mientras Dios seguía en el cielo y miraba lo que sucedía. No obstante, en la historia hay más que esto, y se reveló muchos siglos después en Jesús y su muerte en la cruz. Solo en Jesús encontramos sorprendentes y consoladoras respuestas a las preguntas que el libro de Job no contestó completamente. Cuando Dios se le aparece a Job en el capítulo 38, se revela a sí mismo como el Creador y que sigue al control de su creación, la sustenta y gobierna de manera maravillosa. Job, en cambio, sabe miles de años antes de que viniera Jesús que aunque sufra la gente, existe un libertador, y que aunque la gente muriera, había esperanza más allá de la tumba, y esta esperanza se encontraba en el Redentor, quien había de venir a la tierra un día. Estas palabras de Job apuntan a la verdad más vital e importante de toda la Biblia. Vemos a Dios como nuestro Redentor. En un mundo caído, en un mundo de pecadores destinados no solo a morir temporalmente, sino a morir y desaparecer eternamente, por eso necesitamos más que un Creador, necesitamos también un Redentor. Y nuestro Dios es precisamente eso, tanto nuestro Creador como nuestro Redentor, y con Él, en ambas funciones, tenemos la gran esperanza de la vida eterna. Todos, sin excepción, fuimos creados por Jesús, la palabra viviente, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 1. Pero tristemente no todos se salvarán, porque no le aceptan y obedecen como a su Dios y Redentor. Lo consideran solamente como un buen hombre y un profeta del pasado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los recibe como hijos. En los primeros capítulos de Job se nos dio una vislumbre de la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Como sabemos, fue una batalla que comenzó en el cielo y luego llegó a la tierra. Tristemente para Job, ese conflicto específico sobre la tierra se centró en él. Job se queja, pero aún así declara que Dios es el soberano del universo, el creador, y todo sigue bajo su dominio, pero que como no es humano, no puede entendernos, no puede entender el dolor que vive Job. Con la venida de Jesús a la tierra, su queja fue respondida completamente y plenamente. Es un misterio para nosotros como humanos que, aunque nunca perdió su divinidad, Jesús también fue plenamente humano, y en esa humanidad supo lo que era sufrir y luchar, así como Job y todos los humanos lo hacemos. De hecho, en todos los evangelios vemos la realidad de la humanidad de Cristo y los sufrimientos que tuvo que soportar en nuestra humanidad, y por nuestro beneficio. Jesús contestó la queja de Job. Cristo no tomó sobre sí una humanidad solo aparente, tomó la naturaleza humana con tendencias a pecar y la vivió en su totalidad, como tú y yo la sentimos y vivimos, pero sin caer en pecado, porque en esta humanidad se aferró en todo momento al Padre. Jesús es lo que para muchos es incomprensible.
totalmente hombre y totalmente Dios, sujetándose en esta tierra a las mismas condiciones que vivimos tú y yo, y aprovechando las ventajas que Dios puso a nuestra disposición y que la mayoría no aprovecha. Piensa en lo que significa que Jesús haya tomado nuestra humanidad. Es asombroso que se identifica ahora mismo con todo ser humano que sufre y busca ayuda, el único ser existente que puede ayudar contundentemente en las luchas que estés afrontando ahora, porque también es Dios mismo. Lo que vamos a ver es de vital importancia para todo ser humano. La Biblia nos dice que, sin lugar a dudas, Jesús es el hombre modelo. Su vida, su carácter perfecto, debe ser el ejemplo de todos los que lo seguimos y deberíamos procurar imitar por la gracia de Dios. Jesús es el único ejemplo perfecto que tenemos sobre cómo vivir la clase de vida a la que Dios nos llama. Sin embargo, Jesús no vino a esta tierra meramente para darnos un ejemplo. Nuestra condición de pecadores requería más que solo el desarrollo del carácter, como si reformar nuestros caracteres y modelarnos a su imagen fuera todo lo que se requería en su obra como Redentor. No, necesitamos más que eso. Necesitamos un sustituto, alguien que pague la pena por nuestros pecados. Jesús también vino para morir la muerte que nosotros merecemos, de modo que su vida perfecta se nos acredita como propia cuando lo aceptamos de todo corazón, lo seguimos y lo obedecemos. Jesús tenía que morir por nosotros por causa de la obediencia a la ley que, aunque central para la vida cristiana, no es lo que nos salva a nosotros como seres caídos. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si alguna ley pudiera salvar al pecador, sería la de Dios, pero incluso esa ley no nos salva. Solo la perfecta vida de nuestro ejemplo perfecto, Jesús, podía salvarnos, y por eso Cristo vino para ofrecer para siempre un solo sacrificio por los pecados, de acuerdo a Hebreos 10:12. ¿Veo acaso ahora claramente que el registro de mi propio cumplimiento a la ley divina es negativo y urgentemente me muestra la necesidad de un sustituto? En Isaías capítulo 53 vemos los sufrimientos de Cristo en la cruz. Qué asombroso es que en Jesús Dios llevó nuestros dolores y tristezas. Esto incluye los dolores y las tristezas de Job y de todo el mundo. Jesús murió en la cruz por el pecado de todos los seres humanos que alguna vez vivieron, que viven y que vivirán. El libro de Job se pone en la perspectiva correcta solo en la cruz. El Dios que se reveló a Job es el que enseña a volar al águila, es el mismo que nos habla hoy, es el que guía y sustenta toda buena ciencia, pero es además el que sufrió más que cualquier ser humano. Él asumió el dolor y la angustia que cada uno de nosotros conoce. Ninguno puede darle lecciones a Dios acerca del sufrimiento, porque en su humanidad cargó sobre sí mismo todo el dolor que el pecado ha esparcido alrededor del planeta. Aunque entre los hombres solo nosotros conocemos nuestros propios dolores y tristezas, Jesús en la cruz los experimentó a todos. Jesús, aunque es creador y Dios, tomó sobre sí la carne terrenal y en ella murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, de acuerdo a Hebreos 2:14. Visto a través de la cruz, el libro de Job tiene más sentido porque la cruz resuelve muchas preguntas que ese libro deja sin respuesta. Y la gran pregunta es ¿cuán justo es Dios en el cielo mientras Job en la tierra sufre solamente para ayudar a refutar las acusaciones de Satanás? La cruz muestra que por mucho que haya sufrido Job o cualquier ser humano, nuestro Señor Jesús voluntariamente sufrió mucho más que cualquiera, a fin de darnos la esperanza y la certeza de la salvación. Job vio a Dios como el Creador.
Después de la cruz lo vemos nosotros ahora como el Creador que llegó a ser nuestro Redentor, de acuerdo a Filipenses capítulo 2 versos 6 al 8. Y esto tuvo que sufrir por causa del pecado más que ningún ser humano, incluyendo a Job. ¿Qué podemos hacer ante este panorama sino exclamar como Job en el capítulo 42, 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? En Evangelio de Juan capítulo 12, desde el versículo 27 al 32, Jesús declara acerca de su sacrificio por nosotros y la inminente recuperación de la tierra y expulsión de Satanás en el contexto del gran conflicto. Después de hablar acerca de la muerte de Jesús en la cruz, Elena de White escribió sobre el impacto poderoso que ésta tuvo en el cielo y en el universo que miraba la escena. Los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas, y había declarado que, mientras que el Creador exigía que todos se negasen a sí mismo, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Entonces se vio que para salvar a una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar, pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Se vio además que mientras que Lucifer había abierto las puertas al pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Leemos en 2 Corintios 5:19 que la muerte de Cristo reconcilió a todo pecador que de veras quiere estar en paz con Dios. El mundo había caído en el pecado, se había abierto a las estratagemas, a los engaños de Satanás, como se ve ahora tan claramente, por ejemplo, en el libro de Job. Pero Jesús, al tomar sobre sí mismo la humanidad, aunque sin perder su divinidad, formó un lazo inquebrantable entre el cielo y la tierra, y con su muerte garantizó la destrucción final del pecado y de Satanás. En la cruz, Jesús pagó la pena legal por el pecado y de ese modo reconcilió al mundo caído con Dios. Aunque somos pecadores condenados a muerte, por la fe podemos tener la promesa de la vida eterna solamente en Jesús. No importa cuán terribles sean los pecados que cometiste, Jesús pagó en la cruz el precio total de la penalidad por tu muerte. Esta asombrosa verdad debería cambiar tu vida y hacer que desees vivir una vida nueva en obediencia a sus instrucciones por tu propio beneficio. Parafraseando el capítulo 12 del Evangelio de Juan, se nos dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, si fuera crucificado, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Esta es la hora más crítica del mundo, pues está en juego mucho más de lo que piensas. Si soy hecho propiciación por los pecados de los hombres, el mundo será iluminado. El dominio de Satanás sobre las almas de los hombres será quebrantado. La imagen de Dios que fue borrada será restaurada en la humanidad y una familia de santos creyentes heredará finalmente la patria celestial. Tal es el resultado de la muerte de Cristo. El Salvador se pierde en la contemplación de la escena de triunfo evocada delante de él. Ve la cruz, la cruel e ignominiosa cruz, con todos sus horrores, esplendorosa ahora de gloria. Pero la obra de la redención humana no es todo lo que ha de lograrse por la cruz. El amor de Dios se manifiesta al universo. El príncipe de este mundo es echado fuera. El nombre maravilloso de Dios es vindicado. Las acusaciones que Satanás había presentado contra Dios son rechazadas. El oprobio que había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. Los ángeles, tanto como los hombres, son atraídos con amor ahora al Redentor Jesús. Piensa otra vez en lo que la cruz nos revela acerca del carácter de Dios, especialmente cuando percibimos que aquel que nos creó fue el que murió de manera inocente totalmente por nosotros en la cruz. Jesús no merecía morir.
Esta realidad asombrosa nos da tanta esperanza y consuelo, aunque por ahora estemos afrontando pruebas y quizás dolor, y nos enseña a confiar en Dios y en su bondad. Como vimos, el libro de Job mostró, entre otras cosas, que el gran conflicto es un problema cósmico y que el conflicto entre Cristo y Satanás tiene una dimensión que va más allá de la tierra misma. Imagina lo que debió de haber sido para las criaturas celestiales que nunca pecaron, que solo conocían a Jesús en su gloria celestial, verlo pasar por toda la ignominia que le ocurrió en la cruz. Pensar en esta revelación sorprendente nos motiva a apreciar más el regalo divino que se nos ha dado en Jesús desde que Él nació hasta su muerte. Oh querido gran Salvador, por eso hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad de estar en paz con Dios, y quisiera desearte que sea Él quien te bendiga, que te dé la paz. Son mis mejores deseos para ti. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Me encuentro pues de sentir, oigo una voz que dice sígueme a mí, veo alrededor, reconozco es tu voz. Eres Jesús, pero algo quiere impedir, no me deja seguirte. Seguiré a Jesús, te seguiré, aquí estoy, ayúdame te seguiré. Que te intereses en mí, que viste aquí, que deseas tanto salvar. Ven, Señor, y líbrame de este mal. Voy a extender mi mano hacia Jesús, hasta ti quiero llegar. Seguiré a Jesús, te seguiré, aquí estoy, ayúdame a ti, te seguiré.